Vamos a seguir con esta serie y una predicación. ¿Sabes cuando preparas una predicación y dices, ay, 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 vaya texto me ha tocado? Pensando en el texto de hoy, el que vamos a estar hablando, me doy cuenta de que está relacionado, ya lo hemos hecho otras veces, pero es que es cierto, está relacionado con el COVID, con este bicho pesado que no hay forma de echar, ¿no? Pues en apariencia el COVID es insignificante, algo que no puede dañarnos, pero que en realidad nos corroe, ¿no? Está destrozando vidas. Es como una especie de cáncer. Todo empieza por una pequeñísima partícula. De hecho, no sabía cómo poner de una forma gráfica el tamaño del COVID. Entonces vi que el COVID, una porción, la porción más mínima del virus, es 10 veces más pequeña que una célula. Curioso, ¿no? Es más curioso, para que os hagáis una idea, os cuento que una célula, lo traduje en peso, ¿de acuerdo? Una célula pesa aproximadamente 2 nanogramos, esto es 2 por 10 elevado a menos 9. ¿Y esto cuánto es? ¿No? Es lo primero que yo me pregunté. Mira, esto es 0,00000002, no, 0,00000002 gramos. Pues a esos 9 ceros hay que sumarle aún los 2 gramos de los 100. Entonces es un 0,00000000000002. Ah, tela, ¿no? Pequeño, ¿no? Eso es lo que puede pesar el virus del COVID. Así muy a nivel orientativo, ¿eh? No lo toméis como... Estuvimos con Miguel, nuestro matemático, ahí haciendo cuentas y llegamos a esta conclusión. Pues bien, esta minúscula partícula, aparentemente inofensiva, contamina a las de su entorno por el poder que hay en ella, porque ella es una tremenda luchadora de su causa. No para de trabajar en negativo, claro está, y va convenciendo y contaminando célula a célula hasta apoderarse de tu cuerpo, el cual no solo sufre, sino que además se convierte en el propio enemigo de los demás, porque se torna un agente portador que, lejos de conformarse con haber sucumbido a ese virus, quiere hacerse también con tus familiares más cercanos y con tus amigos luego. Y luego con tus compañeros de trabajo, con la gente de tu barrio, con tu ciudad, quiere hacerse con tu país y finalmente se ha hecho con el mundo entero. Vaya tela, ¿no, el bichito? No olvides que pesa 0,0000. Bien, vamos a nuestro texto. Vamos y veremos la relación que tienen estas matemáticas baratas con lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Vamos a Apocalipsis. Está entre Mateo y Génesis. Es broma. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero tú retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros donde habita Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana y por esta palabra, Señor, que de entrada nos puede parecer compleja, Señor, pero que tu Espíritu, Señor, siempre, Señor, nos abre los ojos y podemos llegar a gloriarte, Señor, por las maravillas que encontramos en ella. Esto te pido, que me des palabras fáciles, sobre todo verdaderas, que me apartes a mí para que seas tú y que abras los corazones de todos los que estamos aquí. Haznos muy humildes y hospitalarios, Señor, para albergar aquello que venga de ti. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Andaremos por 3 puntos, ¿de acuerdo? En esta predicación hablaremos de esas valoraciones positivas que tiene Cristo hacia su iglesia, los versículos 12 al 13, y luego hablaremos del gran virus en la iglesia que hemos detectado de Pérgamo, versículos 14 al 15, y luego hablaremos de 2 únicos remedios contra este virus. Empezamos entonces hablando sobre la parte positiva de nuestro texto. Y para ello, dado que el texto nos habla de Pérgamo, la ciudad sobre la que se afirma el trono de este diablo, pues debemos contextualizar para comprender, debemos saber sobre esta ciudad. Esta ciudad está ubicada en la actual Turquía. Hoy esta misma ciudad se llama Bergama. El historiador Plinio, en el 79 después de Cristo, muy cerca de Cristo, hacía apenas 40 años, la llamó la ciudad más celebrada de Asia. A nivel cultural tenía un gran potencial. De hecho, su biblioteca era la segunda más grande de toda Alejandría. Contaba con más de 200.000 volúmenes, solo hasta que... Porque era la segunda, era la segunda más grande, pero había otra biblioteca que era la de Alejandría, que era un poquito más grande. Entonces siempre estaban ahí como peleando, ¿no? Pero bueno, en algún momento Marco Antonio se vino arriba y enamorado de Cleopatra, pues le regaló un montón de libros y ahí se acabó la competencia. Cosas del amor. Esta fructífera ciudad es invadida por los romanos 129 años antes de que Jesús se hiciera hombre y se convierte nada menos que en la capital de la provincia de Asia. ¿De acuerdo? Muy importante. La Acrópolis, para que lo entendamos, es el centro neurálgico, sería como el casco histórico, ¿no? Amurallado, ¿no? La parte más importante de la ciudad. Esta estaba elevada, o sea, vemos una gran planicie y vemos la Acrópolis, un monte plano también, elevado a unos 300 metros. Imaginaros qué ciudad más bonita, ¿no? Por encima de una gran llanura. Contenía esta Acrópolis, lo que contenía, porque era la parte más importante, pues contenía lo más importante, que eran los templos de esos supuestos dioses, ¿no? Algunos de ellos muy importantes, como el templo de Escolapio, ¿verdad? Fue en ese templo donde miles y miles de personas aprendieron la medicina. Galeno, por ejemplo, fue uno de los que estudió allí, muy conocido. Su símbolo era la serpiente, porque sabemos que la medicina nace de la hechicería y de la brujería. Entonces, la serpiente, que está relacionado, ¿no? Es el poder de salvación de la muerte por parte del hombre, no de Dios, ¿no? Entonces, la serpiente hay mucho simbolismo y muy interesante. Este símbolo lo seguimos viendo, ¿no? En las farmacias, por ejemplo, vemos la copa y vemos la serpiente. Bien. Hubo también en aquella colina un templo a Augusto César, erigido cuando éste se creyó tan importante que se vino arriba y se autoproclamó Dios a sí mismo. Por ello es que algunos defienden que el trono de Satanás, del que habla nuestro texto, es precisamente el trono que se encuentra en este mismo templo. Había también templos dedicados a otros dioses como Nicephorus, Dionisio, Categemón,
Asclepio, Soter y no sé, era como un mercado de dioses, eso podías escoger. Pero por encima de todos los templos estaba el templo levantado para Zeus. Era el más espléndido, el más espléndido. Había una estatua que medía más de 13 metros. Marcos nos va a poner, para que nos pongamos un poco en situación, Marcos nos va a poner unas varias fotos. ¿Veis dónde? Es que se ve poco. ¿Veis el punto de Google ahí? Ahí es donde está la ciudad. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, seguimos. Nos acercamos un poco. ¿Lo veis que no lo veo? Ahí arriba, ¿sí? La mano. Vale, la segunda. Esta es la ciudad actual, es actual, esta foto es la ciudad actual. Y ahí donde está señalado es donde tenemos la meseta esta a 300 metros. Y la siguiente, esta es, ¿veis la zona? Es toda esta zona como está levantada, unos 300 metros. Y aquí están todos los templos. Pues bien, aquel templo central es el templo de Zeus. Esto es lo que hay ahora, lo que podríamos visitar si fuéramos a verlo. Bien, seguimos. Pues bien, en medio de este escenario de confusión entre tanto Dios y tanta sabiduría de hombres, había una humilde iglesia, una pequeña iglesia, la iglesia bautista de Pérgamo del Penedés. No, ni bautista ni del Penedés, la iglesia de Pérgamo. Necesito que te pongas en el papel para que comprendas de qué estamos hablando. Estamos en un momento en el que hay una gran lucha entre dioses. ¿Ok? Por un lado tenemos a los judíos, los cuales mataron a Jesús rechazando a Dios, al Dios verdadero, y por lo tanto iban en contra de los recientes llamados cristianos, ¿no? Los seguidores que seguían para ellos a ese impostor Cristo que matamos, ¿no? Por otro lado tenemos a los avanzados filósofos, sabios y religiosos adeptos al dios Zeus o Atenea o al emperador, o es igual, a todos a la vez, no importaba. Y el caso es que a pesar de que estos varios grupos convivían y se llevaban pues bien, más o menos bien, en esta ciudad tan cosmopolita donde todo era permitido, ¿no? Tenían un frente común. Había una amenaza que compartían y por la cual les valía la pena unirse todos ellos para erradicar esa amenaza, ¿no? ¿Cuál era esa amenaza? Ya lo sabéis, ¿no? Nosotros, nuestros hermanos de la iglesia de Pérgamo, los cristianos. Era la época de la tolerancia a todo, algo muy parecido a nuestros días de hoy. Pero tolerancia a todo menos a lo que tuviera que ver con el cristianismo. También algo muy parecido a lo que tenemos hoy. Estos pobres hermanos nuestros corrían como ratoncillos entre leones. Eran perseguidos, acusados injustamente. Ellos eran criticados. Les echaban de sus trabajos por el mero hecho de sospechar que pudieran ser cristianos. Si eran invitados, por ejemplo, a la fiesta de Atenea, y claro, y siempre habían fiestas, porque habían tantos dioses que constantemente habían fiestas. Y si tú rechazabas ir a una de esas fiestas, pues eras marginado, te expoliaban todo lo que tuvieras, te ridiculizaban y te podían llegar a condenar públicamente. De hecho, nos habla el texto de la muerte de Antipas, uno de los hermanos de la congregación. No sabemos si quizás pastor o algún líder. Da igual, un hermano. Cuenta una leyenda muy antigua que este hombre fue cocido en una olla pública para que todo el mundo pudiera ver cómo terminaban los cristianos. Bien, es una historia muy antigua, no tenemos absoluta certeza de que esto, y la Biblia no lo dice. Bien, una de las formas en las que los verdaderos cristianos eran detectados era muy simple. Si tú no eras cristiano y querías detectar a uno porque les tenías ganas, solo tenías que preguntar, oye, dime que Zeus es tu Salvador, solo pronúncialo. Pronuncia que Zeus es tu Salvador. Claro, lógicamente, si tú has sido verdaderamente salvado por Cristo, has entendido el Evangelio, tú no puedes afirmar eso. ¿Verdad? Esto sería traicionar al que te salvó. Ellos nunca podían pronunciar el lema tan popular entonces de que el César es el Señor, porque para ellos el título del Señor estaba únicamente reservado ¿a quién? A Jesús. Ellos no se orientaban hacia la poderosa biblioteca de más de 200.000 volúmenes de sabiduría de hombres. Estaban centrados solos en un libro, la Biblia.
Ellos no podían escoger templo en el que adorar, pues sus cuerpos eran el templo en el que moraba el Espíritu Santo. Era el lugar mediante el cual Dios mostraba su presencia al mundo. Y lejos de entregarse al Dios de la medicina como si por su gracia, pues como si por su magia salvara, se entregaban al gran médico de almas, que es Cristo. El otro, el médico de la serpiente, solo servía para alargar los días de forma física, para terminar muriendo eternamente en el infierno. Cristo sería el médico perfecto, con la perfecta curación llevada a cabo en la cruz, cuando moría y resucitaba, precisamente para eso, para darte vida eterna. Una curación eterna. Ni la muerte en esta vida podría matarles. Eran inmunes. ¿Cómo iban a traicionar al que les dio suficiente vida como para no temer a la muerte? Sí, ellos entendieron bien esta parte. Ellos la asumieron como es justo y luego, a pesar de este contexto selvático, fueron fieles. Esto nos dice el texto. Es una gozada. Y cuando ves, en medio, cuando tú estudias sobre esta ciudad, estudias las tentaciones, los peligros, cuando entiendes esto y ves esta felicitación de Dios a esta iglesia, ¡wow! Te sacas el sombrero. Una preciosidad de iglesia. Sí, Señor. Dice, no has negado mi fe. Que Dios pudiera decir esto de nosotros, ¿no? Que pudiera decirlo algún día de mí o de cada uno, ¿no? No has negado mi fe, fuiste fiel. Pudiste haber suavizado tu camino en esta vida, sencillamente viviendo un evangelio clandestino, mostrándote de acuerdo al mundo que te rodea para evitar conflictos. Pudiste hacerlo, pero no lo hiciste. Esto es lo que Dios le está diciendo. Pudiste vender tu boca por evitar sufrimiento, regalar tus orejas para ser agradable al hombre, pero tampoco lo hiciste. Fuiste agradable a mí, dice el Señor. Sufriste por mi nombre. No has negado mi fe. Bien, piensa en todo esto y en cómo esto se parece a nuestros tiempos en esta misma ciudad, ¿no? Vilafranca. Una ciudad cultural, también con muchas iglesias, muchísima cultura, muchísima sabiduría de hombres. Una ciudad con una historia y con una cultura muy arraigadas. Una de las primeras informaciones que encuentras en Wikipedia cuando buscas Vilafranca del Penedès son los nombres de sus patrones. San Félix, San Ramón de Peñafort y San Jacún. Jacún será Jacinto, digo yo. No lo sé. Tampoco me interesa mucho. Parecido a Escolapio, Atenea o Zeus, ¿no? ¿Qué más da? San Félix que Zeus. Unos y otros sirven para lo mismo, para nada. Y no solo estos, de hecho, hoy en día ya casi nadie cree en ellos. Ahora imperan otras religiones orientales, qué sé yo, cualquier cosa absurda, que cualquier cosa puede ser Dios, ¿no? Endiosamos hasta ese montón de hombres que van corriendo tras la pelota. Cualquier cosa nos sirve. Muchas son las influencias, los inputs que recibimos y que perturban y comprometen la verdad del Evangelio, y la cosa es que no estamos exentos como comunidad. Esta es la cosa. Pero pese a ello, y yo quizás peco de ser demasiado positivo en este sentido, pero precisamente creo que, y lo creo ciertamente, que hasta hoy el Señor nos ha protegido. Nos ha mantenido en la brecha, y aunque solo hasta cierto punto, y por su gracia evidentemente, podemos identificarnos nos podemos identificar con esa iglesia de Pérgamo, porque hemos retenido su nombre a trancas y barrancas.
pero creo que sí, que podemos hacer de esa felicitación algo propio, en cierto modo. Hasta aquí bien, ¿eh? Esto es una palmadita en la espalda, una palabra de ánimo para Pérgamo y, ¿por qué no?, también para nosotros. No obstante, tenemos que entender que el mayor énfasis de nuestro texto no está tanto en esta parte positiva como en la parte que sigue, porque parece que que esta parte positiva es la precámara, la preparación de lo que realmente nos va a decir ahora Cristo, ¿no? Y con ello entramos en el segundo punto de la predicación, el virus del error en la Iglesia. Vamos viendo en el texto, en vuestras Biblias, versículo 14, con un pero que nos deja desencajados. Pero tengo contra ti, dice el texto, mediante el cual Cristo, pues es quien está hablando, nos va a mostrar esa espada aguda a la que hace referencia el versículo 12. Esta espada es su boca, es lo que Cristo dice, pues en último término no sería la espada del procónsul, ni la del gobernador, ni la de San Félix, ni la de Buda. Quiero decir que si hay un Dios, y lo hay, y si este es Cristo, que lo es, va a ser esa espada afilada la que va a juzgar todas las cosas con lo que diga. Lo que diga esa espada es lo que vale, lo que discierne esa espada es lo que vale. Esto es su palabra. Y bien, ¿qué es lo que va a juzgar de forma justa? ¿Qué es lo que tiene contra esta iglesia y quizás también contra la nuestra? Porque ahí debemos reflexionar. Básicamente menciona dos cosas que hablan en realidad de una sola, que es lo que trato de que cojáis y es el punto. Que la iglesia retiene la doctrina de Balaam y que retiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Ok? O sea, había personas en la iglesia que metían doctrinas que no agradan al Señor, falsas. Y esta es la cuestión. Entonces vamos a explorar un poco. Respecto a la doctrina de los nicolaitas sabemos bien poco y confuso. Y tampoco sabemos muy bien cuáles eran sus prácticas religiosas, esas que perturbaban. De hecho, yo creo que el Señor no lo aclara del todo, precisamente porque hoy en día pueden ser otras cuestiones esas mentiras, ¿entendéis? Entonces, Ireneo del siglo II, o sea, casi un contemporáneo, afirma que estos nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Y Clemente de Alejandría, del diácono, ¿os acordáis? De Nicolás, un hombre fiel. Clemente de Alejandría del siglo II afirmó que fueron sus seguidores, los seguidores de este Nicolás, diácono, que distorsionaron las enseñanzas de Nicolás, perjudicándole a él y a la Iglesia de Cristo. Este también era del II siglo. No es que fuera culpa de Nicolás, sino era culpa de los que le siguieron, a los que llamaron nicolaitas. ¿Ok? Como sea, estos fueron, ya Nicolás nos lo dirá en el cielo, a ver qué pasó. Pero como sea, estos fueron un grupo de personas que, lejos de defender la verdad de Jesús, metieron ciertas mentiras que sutilmente fueron haciendo mella en la congregación. Pudiera ser que estos defendieran que tras haber sacrificado un animal para Dios, pues podías hacer una especie como de exorcismo barato del animal, que limpiara el animal y que luego te lo pudieras comer, ¿no? O que algunos afirmaban, algunos de ellos, que al octavo día de haber cometido fornicación, que ya había prescrito. O sea, el pecado duraba 9 días. Y luego ya podías hacer lo que quisieras. Vaya tela. Como sea, el objetivo era el mismo. Se metieron en la iglesia. Se vistieron de cristianos con un manto de religiosidad, ignorando posiblemente que eran herramientas en manos del engañador, y como un virus del 2 por 10 elevado al menos 11, se metieron. Y allí comenzó un escrupuloso trabajo que pretendía infectar al hermano carnal, al aparente hermano espiritual, que pretendía infectar al pastor de la iglesia en Pérgamo,
a todas las iglesias de Asia Menor y así progresivamente hasta llegar a Vilafranca del Penedés. Respecto a la doctrina de Balaam, ¿recordáis a Balaam? Balaam, el burro charlatán. Vaya susto nos dio el burro. A veure, els nens. Hi havia un rei, jo crec que ja sabeu la història, però ho explico molt fàcil, ¿vale? Hi havia un rei que es deia Balac, que al veure que el poble d'Israel s'apropava a les seves terres, com que venien guanyant perquè tenien a Déu i venien guanyant totes les guerres, va tenir por i va subornar a Balaam. Balaam era un profeta i el que volia aquest rei és que aquest Balaam maleís al poble d'Israel evitant així que arribés a les seves terres, a creuar les seves terres. Però aquest profeta, cada cop que volia maleir el poble, lluny de perjudicar-lo, el beneïa encara més. I clar, aquest Balac no vegis com s'enfadava. Llavors, tot i que era profeta, molt mal profeta, va ser molt astut. Doncs va donar diverses idees a Balac, al rei. Li va dir, mira, ja que jo no puc perjudicar, tinc algunes idees. Una d'elles li va dir, saps què tens que fer? No cal que destrueixis el poble d'Israel, només desorienta'ls. Es perdran per si mateixos. Tu només desorienta'ls. Agafes a les dones més guapes, i els hi envies. I ells les codiciaran, s'enamoraran, i un cop ben encegats ja no s'adonaran, arribarà un moment que ni se n'adonaran i ja estaran adorant altres déus. Llavors perdran tota la força. Doncs Déu apartarà la seva benedicció d'ells perquè ja no adoren el Déu de veritat, sinó a molts altres déus, els déus de les noies que els enviaràs, i llavors ja no tindran força i ja no podran vèncer. Y bueno, así fue, como nos muestra Números 25, caerían en una tremenda idolatría. Fue muy sutil. El pueblo es como que el pueblo sencillamente respiró, pero lo hizo en tierra hostil. Y cegado por una bella mujer, en algún momento olvidó ponerse la mascarilla y el engañador estuvo preparado para soltar al viento una minúscula partícula. Y ¡zasca! Se la comieron, se la tragaron y ni se enteraron. Y ya estaba ahí, una mentira plantada. ¿Sabes? El diablo es que sabe mucho. No va a presentarse frente a ti como un gran monstruo ahí con los dientes grandes para que te vayas corriendo y te asustes. No. Él es el engañador. No se va a mostrar como lo que es. No te vas a enterar. Y ¡zasca! Te la coló. Todo por una sutil sugerencia de un solo hombre, Balaam. Uno que aparentemente servía a Dios. Un hombre de palabras dulces, quizás encantador a los ojos de los hombres, pero una sutil herramienta del engañador. Uno de esos que diría, sí, hombre, ¿cómo este va a hacer esto, hombre? Con lo buena gente que es. Pues bien, por lo que ahora Cristo exhorta a su iglesia es precisamente porque se le abrió una brecha a la iglesia por donde entró la mentira, la falsedad, el error. Y como un virus habían empezado a contaminar lenta y pacientemente a los de su entorno. Solo era entonces cuestión de tiempo. Esos falsos dioses cada vez serían menos extraños y el extraño cada vez pasaría más a ser Jehová, pues quedaría desplazado a no ser que alguien hiciera algo al respecto. ¿Entendemos, no? El proceso. Por tanto, el Señor dice, muy bien, chaval, va muy bien. Pero tengo contra ti, por lo tanto, arrepiéntete. Esta es la palabra, mirad vuestro texto. El Señor dice, arrepiéntete. Muy importante esta palabra en nuestro texto, arrepiéntete.
Y con ello entramos en nuestro último punto. Recuerda que los he llamado dos posibles remedios contra el virus. Este es el último punto. Hay dos posibles remedios contra este problema que hay en la iglesia de Pérgamo. La primera de las soluciones es la que a Dios más le agrada, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con nosotros. Por ser la primera, es la mejor, la más adecuada, la que Él quiere. Arrepiéntete, esta es la primera. No sigas en esa dirección, arrepiéntete. Que tienes los días contados si sigues por ahí. Que vas torcido, que has ido bien, que has sido fiel hasta aquí, pero que estás comiendo basura. Estás comiendo material radioactivo y no te estás enterando. Que entre vosotros hay no COVID-19, hay un recovid infinito. Arrepiéntete. Y puedes pensar, ¿pero de qué? Arrepiéntete exactamente de qué. Bueno, en el momento en el que dejaste entrar en tu iglesia estas distorsiones, estas mentiras, cosas que no terminan de cuadrar con lo que yo te estoy diciendo, en el momento en el que no confrontaste el engaño, por pequeño que fuera, con la verdad de lo que mi lengua de espada de doble filo dice, te vendiste, me vendiste, dice Cristo, porque vendiste mi verdad. Me vendiste por evitar un conflicto en algún momento. Me vendiste por no quedar mal. Permites que mi verdad sea adulterada en mi iglesia por tu propio bienestar, por tu intento de auto-resguardarte o por tu intento de auto-protegerte. Me vendiste. Mira dónde estás. Estás en medio de una selva, en esta ciudad tan complicada, como nosotros hoy en este mundo tan complejo, rodeado en este mundo adverso. Yo te he protegido hasta aquí. Si lo peor que te ha pasado es que este Antipas ha muerto, este hermano de la iglesia de Pérgamo, tranquilo, no está tan mal, está conmigo, está aquí a mi lado, es lo que está diciendo Jesús. Está muerto, que es un trámite, para estar aquí a mi lado, o sea, no será tan terrible. Si lo peor que te puede pasar es que te mueras, pues gloria al Señor, porque está aquí. ¿Por qué permites el engaño? ¿Por qué no eres diferente a este mundo que es contrario a mí? Me vendiste por ganar tú, y esa es la forma más certera para perderte. Arrepiéntete. Fíjate que no empieza diciendo, la solución que quiere aportar no empieza diciendo, mira, lo que tienes que hacer es en primer lugar ir a fulano o a mengano y oye, le echas o le exhortas o lo pones en disciplina o yo qué sé. No, fíjate, es muy curioso, ¿eh? El primer paso no empieza por aquel causante, el primer paso empieza por mí, porque es a mí que me llama a arrepentirme. Arrepiéntete, dice. Porque de lo contrario, segundo su punto, o sea, la segunda forma en la que el Señor va a arreglar esta situación, la segunda solución a este problema, si no te arrepientes, si no confrontas, entonces, dice el Señor, yo mismo vendré. Pero ya no como el dulce cordero que fui, sino como león, como un león rugiente, con una espada en la boca. Y yo arreglaré las cosas a mi modo. Yo pondré las cosas claras con mi espada. Y bien, aquí dices, espera un momento, es que está muy bien el texto. Cristo como que exhorta a la iglesia duramente, lo está haciendo mal en ese sentido, la llama a arrepentirse, a rectificar, pero fíjate cómo es su misericordia, la misericordia de Dios, quiero que os quedéis con esto, y cómo es el amor de Dios por su iglesia, que incluso en el caso de que no lo hagamos, de que seamos unos calzonazos, incluso en ese caso, Él dice, ya lo haré yo, voy a apartar a los malos. No que te voy a apartar a ti porque no estás haciendo el trabajo, ni te voy a destrozar porque eres un desastre y porque llevas toda la vida... No, yo te voy a cuidar. Yo te voy a seguir amando como apartando las herejías. Si no te arrepientes tú, tendré que hacerlo yo. ¿Entendéis? Es una maravilla. No puede ser de otra forma. Cristo se hizo hombre para vivir la vida santa que esta iglesia estaba a punto
de abandonar. Murió por los pecados que estaban a punto de cometer y resucitó para evitar la muerte que les tocaba vivir a ellos y a nosotros. Por tanto, ¿cómo no iba Él a terminar Él mismo ese trabajo que empezó? Claro que lo iba a terminar, por amor a su nombre. Y esto es una maravilla. Ahora bien, al que venciere, al que se arrepiente, al que lo hiciera como la primera ocasión, aquel que se arrepienta y que haga el trabajo, digamos, aquel que se arrepienta y que fielmente no comprometa la verdad de Dios, sino que la defienda por más conflictos que ello te pueda generar, a ese, dice, daré comer del maná escondido y una piedra blanca, una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y dices, wow, ¿qué es esto? Viniendo del Creador tiene que ser algo gordo. Maná escondido y una piedrecita blanca. Mira, sobre la piedrecita, no lo sé. No está claro. Hay muchas posibilidades. Hendriksen da una así al aire, pero como muy de forma muy subjetiva, y os lo voy a citar, pero más que nada porque algo tengo que deciros al respecto, pero no está claro. La piedra puede ser una piedra preciosa, translúcida, como el diamante, en el cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. Eso es lo que recibimos, ¿no? El nombre de Cristo. Ahora bien, ¿qué significa el maná oculto? Tampoco es que esté del todo claro, pero hay una explicación bien interesante, que si bien la Biblia no la deja absolutamente clara, es como para tenerla en cuenta. El pueblo de Israel comió, ¿os acordáis, no? Que comió maná cuando caía del cielo durante esos 40 años hasta que entra en la tierra prometida, ¿sí? El maná del cielo. Que era como pan, era como el pan. Aquello lo amasaban y hacían sus tortas o lo que fuera, y era la comida, el sustento que tenían, ¿no? Luego Dios mandó a Moisés que colocara una vasija con ese maná en el arca del pacto, ¿recordáis? Y de esta forma, ese maná quedó oculto al pueblo, porque estaba dentro de la jarra que estaba dentro del arca del pacto. Nadie podía ver ese maná, ¿vale? Según Segunda de Macabeos, que es un libro apócrifo, pero que contiene mucha verdad, no es inspirado, pero son libros que siempre debemos de tener en cuenta, que debemos conocer. Cuando el templo de Salomón es destruido, Jeremías coge el tabernáculo con el arca y el jarro de maná dentro, ese maná escondido, y lo esconde en una cueva en el monte Nebo. Los judíos seguían esperando la venida del Mesías. Y saben que es entonces cuando comerían el maná que simbólicamente se había ocultado en aquel jarro. Vamos atando cabos. Estaba predicho que Cristo sería el maná de vida. Cristo se llamó a sí mismo, yo soy el pan, el maná de vida, el alimento para la vida. Ese maná oculto en aquella cueva entonces simboliza el alimento de vida, que sería Cristo, pero que estaría escondido ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús se haría hombre y nos alimentara con su sangre y con su cuerpo, que es el pan de vida. ¿Se entiende, Sí, ¿no? Pues bien, a estos que se arrepintiesen, a estos que, lejos de no hacer nada frente al engaño, frente a doctrinas o creencias erróneas, confrontarían, exhortarían a esos que estarían dispuestos a generarse enemigos en favor de la verdad, de negarse a sí mismos por amor a Cristo, por amor a sus hermanos y por ganar a aquellos que no lo son con la verdad del Evangelio. A esos se les daría ese alimento espiritual que produce vida y vida eterna. Mira, he pasado muchísimo tiempo en el ministerio pastoral, porque este texto tiene mucho que ver con los pastores. Mucho, porque somos los principales responsables de velar. He pasado mucho tiempo en el ministerio y, pues, como comprenderéis, el texto de hoy, pues, tiene mucho que ver. Tanto Dani como yo luchamos constantemente
buscando la dirección del Señor sobre cada posicionamiento que debemos tener respecto a si vemos prudente y justo y verdadero este ministerio o aquella asociación paraeclesial o esta doctrina o esa otra doctrina. Hay mucho temor en ese trabajo. Luchamos contra nosotros mismos y nuestras voluntades y nuestras ideas preconcebidas, tratando de ver qué es lo que el Señor determina en cada caso, para no caer en tolerar brechas que no le agradan, para no prohibir cuando la Biblia no prohíbe y para ser certeros. Pero creo que nuestra realidad es que siempre vamos faltos de juicios, de sabiduría. Siempre hay un sentimiento de, Señor, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Hasta dónde? ¿Dónde? ¿Entendéis? A día de hoy ciertamente puedo afirmar que Dios nos ha salvado de muchísimos errores. Pero hemos caído en otros y aún hoy sufrimos las consecuencias. Varias veces hemos tenido que pedir ya perdón a la congregación en este sentido. Algunos aparentes hermanos entraron muy sutilmente, con mucha verdad y solo un poco de mentira, que nos llevaron como un COVID a afianzar cada vez más sutiles errores que todavía arrastramos posiblemente. No estamos exentos de esta realidad. Por ello os ruego, por amor al Señor y a esta iglesia, que os mantengáis en oración. Mira, no importa tanto ni la casa ni por esta cuestión. Esta cuestión es importante. Muchas veces no sabemos. Muchas veces tomamos nuestra responsabilidad porque es lo que el Señor nos ha puesto delante, pero no sabemos, somos como si fuéramos en pañales. No hemos recibido seguridad sobre algunos temas. Algunos no hemos ni podido estudiarlos como debiéramos, porque hay tantos temas. Necesitamos constantemente vuestras oraciones para tener ojos y verlos venir. Necesitamos vuestras oraciones para aplicar esa espada que es lo que Dios dice sobre cada cosa. Una espada que no es subjetiva, que no adorna las cosas, sino que discierne y que aplica. Necesitamos vuestras oraciones para tener fuerza, porque nos acobardamos. Nos acobardamos por las consecuencias que recibimos. Necesitamos fuerza para hacerlo y mucha sabiduría para hacerlo con mucho amor, pero para hacerlo. Una experiencia reciente relacionada con Biel, con mi hijo, y un ministerio de jóvenes, me ha demostrado que he bajado la guardia. No puedo temer más a vuestro enfado conmigo que a Dios. Y tenéis que orar para que seamos capaces de confrontar y de exhortar en amor sin tener en cuenta lo que pueda pasar. También nos vendemos y nos acobardamos. Y referente a vosotros, pues qué decir, creo que está claro. Cuida muy bien dónde te metes. Cuida muy bien lo que escuchas. ¿De qué te nutres? ¿Dónde fijas tu mirada? Que si pasas por el templo de Zeus y luego vienes a la iglesia, pudieras estar contaminando la iglesia sin siquiera saberlo. No sirve cualquier predicador de internet por más carisma que tenga o por más que te guste. No sacrificamos nuestra honestidad con Jesús por quedar bien con tal o tal otro ministerio. No sirve cualquier grupo de jóvenes cuando éste enseña mucha verdad con pequeñas doctrinas falsas. Mirad, socialmente sería feo afirmar lo siguiente, pero sería falsa humildad el no hacerlo en este momento y en esta predicación.
Y precisamente en coherencia con lo predicado tengo que decir que Dios ha establecido un orden en las cosas, en la iglesia. Los pastores somos responsables de guiar a nuestro rebaño hacia lo que la palabra dice que está y no está bien. Y necesitamos que nos vengáis y que nos habléis, porque con que nos equivocamos, necesitamos que os acerquéis, que nos expliquéis qué creéis sobre cada cosa, y necesitamos estudiarlo con vosotros, palabra en mano, y que juntos obtengamos la verdad de la palabra. Pero a vosotros se os ha llamado a sujeción. Mateo 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Siempre en la medida en que ellos se sujetan, claro está. Podemos equivocarnos, y de hecho así lo muestra la historia, y nuestra historia en esta iglesia. Pero por fe al Señor y no a tus pastores, sino al Señor, debemos obedecer sujetándonos. Si tu iglesia ha cerrado las puertas a tal ministerio o a tal otro por hallar mentira o distorsión y tú decides lo contrario, estás rompiendo el orden establecido por Dios en esta iglesia y puedes estar metiendo mentiras en la iglesia, incluso desde la ignorancia. ¿Significa esto que no debes ir a otra iglesia? No. No somos una secta cerrada hermética. No, significa que no puedes ir a cualquier iglesia o a cualquiera que se llame iglesia, porque si hay engaño es probable que vuelvas a casa con ese engaño. Así sucedía cuando algunos miembros de Pérgamo coqueteaban con otros dioses, con otras doctrinas. Al diablo no lo vas a ver venir. Y una de las peores características de tu propio pecado es que te hace ignorante de él. Es observando a Dios y su verdad y en el orden que Él ha establecido que estás protegido del engaño. No es por tus esfuerzos ni por tu criterio. No importa tanto lo que cada uno pensemos sobre cada cosa. No es nuestro criterio, es el suyo, es el de Dios. Por ello nosotros oramos, y os pido lo mismo a vosotros, debemos orar por los hermanos que sospechamos que se malnutren en otros lugares y para que el Señor nos proteja de los llamados lobos en la congregación también, que también los hay. Por el propio bien de esta iglesia y por tanto por el tuyo, solo así Él será glorificado en base a su verdad, ni en la mía, ni en la tuya, ni en la suya. Juntos, con un mismo sentir y con nuestros ojos clavados en Cristo y en su verdad, no la tuya ni la mía. El remedio para el COVID no es una vacuna, aunque ayuda. El mejor remedio para el COVID es no dejarlo pasar. Pero en caso de que lo haga, de que pase, solo nos queda echarlo para siempre. De momento el mundo no ha podido. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo echó. Cristo ya venció. Entonces aferrémonos a esta maravillosa verdad y no permitamos, por amor a su nombre, que entre cualquier cosa que contamine esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos realmente en un mundo complicado, adverso, Señor. Veo muchos paralelismos entre esta iglesia de Pérgamo y las ciudades de hoy en día. Todo es mucho más sutil, Señor. Todo es muy sutil, pero veo que se nos cuelan, se nos están colando. Y me identifico, Señor, con Pérgamo y quiero pedirte perdón desde el pastorado. Cuando lo hemos permitido, Señor, te pido perdón cuando no hemos sido valientes. Cuando no hemos
querido, cuando hemos evitado ver tu verdad para vendernos a cualquier otra, aunque fueran cosas que aparentemente nos parecen insignificantes. Te pido perdón, Señor, aquí delante de la congregación y a ellos, Señor. Lo siento. Cambia esto, empezando por nosotros. Y también protege a esta congregación de la tentación, Señor. Ayúdanos a funcionar conforme al orden que tú has establecido, Señor. Y que confiados en tu verdad, andemos en positivo, en tu verdad, Señor. ¿Quién va a hacer esto si no las vemos venir? Como tú no te pongas al frente, no tenemos nada que hacer, Señor. Y por eso lo dejamos en tus manos. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.